Bien, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a resolver, nos hemos inventado aquí unos datos, un caso práctico, una distribución, y nos piden calcular rango, media, moda, mediana, varianza y desviación típica. Y lo primero es, debemos acostumbrarnos a crear siempre una tabla de este estilo, va a ser muy útil y muy práctico. Fijémonos que aquí en la primera columna tenemos nuestra variable aleatoria, en este caso las x de aquí, y vemos que nuestra variable toma los siguientes valores, toma el valor 3, el 5, el 6, el 8 y el 9, esos 5 valores. Bien, y luego en los datos del problema nos dan también la frecuencia absoluta que nosotros vamos a llamar n sub i. Cuidado, que en ocasiones esto se llama f minúscula sub i. Nosotros lo vamos a llamar n, ¿de acuerdo? Minúscula. Esta es la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que cada una de estas x aparece. La x igual a 3 aparece 6 veces, el 5 aparece 14 y así sucesivamente. La siguiente columna, que es muy interesante prepararla también para la mediana sobre todo, es la n mayúscula sub i, que es la frecuencia absoluta, es decir, la anterior, pero acumulada. Vamos a ir acumulando valores. Ahora vemos cómo se calcula. La f sub i minúscula para nosotros va a ser la frecuencia relativa, es decir, con qué frecuencia aparecen, pero ahora vamos a compararlo con el total de elementos que tenemos, y esta, que será la frecuencia relativa acumulada, es decir, vamos, al igual que ya hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, vamos a ir acumulando valores. Hagamos este pequeño ejercicio, aunque esté un poco, vaya más allá de lo que nos pedían, pero nos sirve también para practicar. Y en la frecuencia absoluta acumulada es ir acumulando frecuencias, es decir, hasta 3 hay 6 datos, pero hasta 5 hay que incluir todas las veces que aparecen los 3 y todas las veces que aparecen los 5, con lo cual será 6 y 14, 20. Hasta 6, es decir, que incluyan los 3, los 5 y los 6, ¿cuántos habrá? 6 y 14, 20 ya teníamos, más 13, 33. Hasta 8, habría que sumar esos 33, 40, por el mismo razonamiento, y hasta 9, pues entran ya todos, que son los 50. Aquí también lo que podríamos haber hecho, que se hace muchas veces, es, si sumamos todo esto, vemos que obtenemos 50. Este 50 va a ser la n mayúscula, es decir, el número de observaciones totales que hay. Este resultado lo vamos a utilizar durante el ejercicio, por supuesto. La frecuencia relativa y relativa acumulada, ¿qué es? Es poner en comparación el número de veces que aparece cada elemento en comparación con el total de la muestra. Por lo tanto, será 6 veces sobre 50, 6 datos sobre 50 totales que hay, y si queremos lo podemos multiplicar por 100 para tener porcentajes. Este será 20 partido 50, 33 partido 50, 40 partido 50, perdón, estamos por error, he cogido la columna que no era, he cogido las de frecuencias absolutas acumuladas, y cuidado que hay que coger, estas son acumuladas, coger las absolutas, con lo cual 14 sobre 50, que es lo que representa, 13 sobre 50, ¿qué porcentaje representa? 7 sobre 50, que es lo que representa, y 10 sobre 50, ¿qué tanto por ciento representa? Bien, si sumamos todas las frecuencias relativas, démonos cuenta que esto nos sale 50 partido 50 y por 100, bueno, pues sale el 100% de los datos, como debe ser. Ahí tenemos el 100% de los datos. Y la acumulada es ir sumándolos, con lo cual es este más este, 20 partido 50, perdón, el primero es igual, nos hemos precipitado ahí, vamos a ver, 6 partido 50, el primero siempre se queda igual, más los 14 partido 50 nos quedan 20 partido 50, 33 partido 50, fijémonos que es ir copiando esta dividida entre 50 y por 100. 40 entre 50 y 50 entre 50. Fijémonos que aquí tenemos el 100%, y ¿qué es lo que ocurre en este tipo de ejercicios? Para ver que lo hemos hecho todo bien, el dato de la frecuencia absoluta acumulada, el último de los datos, tiene que coincidir con la suma de todas las frecuencias absolutas, fijémonos 50 y 50, y este 100% siempre nos tiene que coincidir con el último dato de las frecuencias relativas acumuladas. Eso para chequear y que veamos que todo va bien. Bueno, todo esto era introducción, ya veremos por qué hemos hecho esto, nos va a ayudar para la mediana, y empezamos a trabajar. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el mayor valor que toma la x y el menor, es decir, la x máxima menos la x mínima. En nuestro problema, la x máxima, el valor máximo que alcanza nuestra variable aleatoria es un 9, y el valor mínimo que alcanza es un 3. Por lo tanto, el rango, o recorrido, lo vemos alguna vez también escrito así, es 6.
Bien, vamos con el siguiente estadístico, la media. La media, ¿cómo se calcula? Bueno, esto ya lo vimos en los vídeos que tenemos específicos. Para la media será 1 partido en E mayúscula y ahora el sumatorio de cada x u y por la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite. Lo vamos a dejar indicado en este problema, no vamos a calcular. Para ir más rápido, será 1 partido 50. 50 es el número de observaciones totales o de elementos de la muestra. Y haré a seguir multiplicando cada frecuencia absoluta. Primero cada dato, en este caso el 3, por su frecuencia absoluta 6, más el 5 por 14, más el 6 por 13, más el 8 porque se repite 7 veces, y más el 9 10 veces. Si operamos todo esto, 3 por 6, 5 por 14, 6 por 13, 8 por 7 y 9 por 10, lo sumamos todo y lo dividimos entre 10, obtendríamos la media de la distribución. Bueno, vamos ahora con la moda. La moda es un estadístico que se calcula de manera relativamente sencilla y rápida. Es el valor de x más repetido. Recordemos de la teoría, tenemos vídeos sobre esto, que puede ser no existir, puede ser compartida, puede ser única. En este caso, ¿cuál es el valor más repetido? Pues el que tenga mayor frecuencia absoluta. Podemos ver que aquí está, sería la moda, sería el 5, porque es el valor que más veces se repite, en concreto 14 veces. Por lo tanto, nuestra moda, la moda, es x igual a 5. Bien, damos un paso más y nos vamos ya a por la mediana. La mediana, recordemos, lo vimos en los vídeos de teoría, distinguía en dos casos. El caso en el que n es par y el n es impar. En este caso, n igual a 50 es par. Y cuando es par, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues habíamos visto ya en la teoría que para n par sería la media aritmética de las posiciones n medios. Vamos a ganar un poco de espacio. Las posiciones n medios y n medios más 1. Sería la media aritmética de estas dos posiciones. Bien, sería la posición 25 y la posición 26. La posición 25 y 26, fijémonos, para eso hemos calculado la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde están la posición 25 y 26? Hasta la 20 se consiguen con el 5 y las 13 siguientes posiciones son 6. Por lo tanto, desde el 21 hasta el 33 tenemos 6. Entonces, nuestra posición 25 y la 26 son dos 6. La mediana, por tanto, será la media aritmética entre el 6 y otro 6, que es 6. Fijémonos que si quedamos en un punto intermedio, supongamos que estas posiciones hubieran sido 33 y 34, entonces la 33 se cumple con un 6 y la 34 salta al 8, con lo cual la mediana sería la media aritmética de 6 y 8, es decir, un 7. Pero en nuestro caso la posición 25 y la 26 están, podemos ver, aquí, en x u y igual a 6. ¿De acuerdo? Bien, eso también se puede ver, por definición de mediana, el 50% de las observaciones, estamos viendo, están quedando a la izquierda del 6. Eso lo vemos aquí. 33 partido 50 es más de un 50% de las observaciones. Por lo tanto, bien en porcentaje o bien de manera absoluta, podemos ver cómo la mediana en este caso está en 6. Bueno, vamos a por el siguiente, que va a ser la varianza y la desviación típica. Nos queda. Bueno, vamos a indicar cómo se calcularían. La varianza, una vez que tenemos la varianza calculada, realmente la desviación típica es muy rápida. Recordamos, esto ya lo explicamos, que la varianza se puede ver como el sumatorio de cada elemento menos la media al cuadrado y por el número de veces que aparece. Fijémonos, esto lo podríamos hacer así, por supuesto, y tendríamos 1 partido 50, y luego iríamos el primer x, que es 3, menos la media, que la hemos calculado aquí, al cuadrado, y por el número de veces que aparece 6, más el siguiente sería el 5, menos la media, que la habríamos calculado sustituida al cuadrado y por el número de veces 14, bueno, y así sucesivamente hasta el último, que sería 9 menos la media al cuadrado por 10. Lo que ocurre es que para la varianza, recordemos, había otra manera también muy útil y rápida, y es decir que es la media de los cuadrados menos la media al cuadrado. La media ya la hemos calculado previamente, con lo cual simplemente es elevarla al cuadrado. Pero la media de los cuadrados, ¿cómo se haría? Veamos. La media de los cuadrados se puede hacer de manera más sencilla que toda esta expresión que hemos hecho aquí,
¿Cómo haremos a continuación? Es simplemente cada elemento elevarlo al cuadrado, es decir, el primer elemento es el 3, lo elevo al cuadrado y, obviamente por el número de veces que aparece, 6, más el segundo elemento que es el 5 por 14, más el 6 al cuadrado por 13, más el 8 al cuadrado por 7, más el 9 al cuadrado por 10. Entonces, de esta manera, calculando todo esto, tendríamos el cuadrado de la media, esto de aquí, la media de los cuadrados, perdón, y el cuadrado de la media es elevar al cuadrado del dato aquel. Es una manera alternativa en la que hay que trabajar menos, bueno, hay que ir haciendo todas estas restas, y se obtiene, en lugar de hacer todas estas restas, la hacemos aquí solo una vez, la varianza de igual manera. Normalmente recomendamos utilizar este segundo cálculo. Y por último, la desviación típica, que ya es una cuestión de teoría. Recordemos, la desviación típica al cuadrado es igual a la varianza de la variable. Como acabamos de calcular la varianza, por lo tanto la desviación es la raíz cuadrada del valor varianza que acabamos de calcular aquí arriba. Por lo tanto, habríamos visto con este ejemplo, hemos planteado cómo se irían colocando los números, ya es una cuestión de operar, cómo se puede determinar de manera rápida y sencilla, bueno, pues todos los estadísticos, tanto de media central como de dispersión que nos habían propuesto en este problema.